Algo tenemos bien claro, que si entraste a ver este video es porque te gusta viajar. Y a quien no les gusta viajar, ahorrando unos cuantos dólares e incluso consiguiendo un viaje casi totalmente gratis. Pues tienes que quedarte hasta el final del video, porque a lo largo de este video te voy a estar enseñando una forma para ahorrar muchísimo dinero con una tarjeta de crédito. La verdad es que existen muchísimas tarjetas de crédito asociadas a diferentes aerolíneas, pero en este caso les voy a hablar de la tarjeta de United, de todas las tarjetas de United y de cómo podemos obtener millas con ella, y estas millas nos van a ayudar para sacar nuestros vuelos, no solamente vuelos, cruceros, experiencias, muchísimas cosas, hasta restaurantes con estas millas. Es muy importante saber manejar una tarjeta de crédito. Recuerden que no es gastar a lo loco, que al final ese dinero no es nuestro y tenemos que pagarlo. Un ejemplo sencillo es un viaje de New Jersey a Miami. Un viaje de New Jersey a Miami puede costar desde 200 hasta 800 dólares, dependiendo de la fecha, dependiendo del tipo de vuelo, si vamos en primera clase, si vamos en clase económica, todo eso depende. Pues bueno, este mismo vuelo les puede estar saliendo en 8.000 millas y unos 6 dólares. 8.000 millas y 6 dólares. Comparamos eso con 300, 400, 500 dólares y es una gran diferencia. Bueno, ¿y cuánto vamos a demorar en acumular esas supuestas pocas millas, que son 8.000 millas? Bueno, la mejor forma es que yo les explique cuántos tipos de tarjetas tiene United y qué beneficios tiene cada una. Bueno, entonces estamos en la página de United. Como ven, tiene 4 tarjetas que podemos escoger. Vamos a ir viendo cada una y los beneficios que nos dan. La primera acá se llama tarjeta Getaway. Nos va a dar 30.000 millas. Bueno, vamos a poner aquí directamente a aprender más para que nos explique todo más detallado. Entonces, la tarjeta Getaway, que nos da 30.000 millas, siempre va a tener algún pero. Es decir, siempre es cuando hagamos algo en específico, vamos a ver oferta de bienvenida con tarjeta de crédito, 30.000 millas de bonificación, después de gastar $1.000 en compras en los primeros 3 meses. Bueno, 3 meses para gastar $1.000 no es un gran problema, la usamos todos los días en todas nuestras compras y podemos hacerlo. Y tiene un APR durante los primeros 12 meses de 0%. Es decir, en los primeros 12 meses no tenemos que pagar intereses de 0% si pagamos cuota mínima, que bueno, no se lo recomiendo a nadie. Siempre tratar de pagar todo lo que gastemos, tratar de gastar lo que podemos pagar. Entonces, en todas las compras vamos a ganar 2 millas en compras de United, 2 millas en gasolineras, 2 millas en tránsito local en tránsito local y desplazamientos, y 1 milla en todas las demás compras. Beneficios de viaje con la tarjeta: 25% de devolución en compras de bebidas y premios club a bordo de United. Si todo lo que sea dentro de United va a ser 25% off. Y sin tarifas de transacción en el extranjero. Eso me parece súper bueno porque estamos viajando, estamos en cualquier otro país y no vamos a tener una tarifa de transacción. De beneficios del programa Miles Plus y restricción de fechas, es decir, nuestras millas van a durar todos los años que las tengamos ahí, que queramos ir acumulándolas, van a estar ahí, no van a caducar. Cobertura de viaje y compras, beneficios de protección. Eso es que viaje y compre con confianza con todos los beneficios incorporados, que incluye la sección de daños por colisión, de alquilar de automóviles, seguros de cancelación, interrupciones de viaje, protección de compras y más. Vas a tener sus propias protecciones para varias cosas. Me parece también muy bueno. Colección de hoteles y resort de lujo. Esto vamos a hablarlo después. Otros beneficios es que van a ver la cantidad de páginas que tiene United, con que vamos a poder comprar con nuestras millas y con nuestra tarjeta cantidades, servicios de vacaciones, ya sean hoteles, cruceros, vaya. Y bueno, lo bueno que tiene es que es sin cuota anual. Esta es la primera tarjeta, no hay que pagar nada en el año y bueno, 30.000 millas de bienvenida, que creo que es lo más importante, y los otros puntos que vieron. El link para aplicar por la tarjeta se lo voy a dejar abajo en la descripción y en el primer comentario fijado.
Entonces, la segunda tarjeta es la tarjeta United Explorer, es la que tengo yo. Vamos a aprender más para ver qué nos dice. Entonces, vamos a ir directo para acá. Esta nos va a dar 60 millas, pero tenemos que gastar $3,000 en los primeros 3 meses. Más o menos ahí, bueno, un poquito más. Gana en todas las compras. Tiene 2 millas en compras de United, 2 millas en todas las cenas, cualquier restaurante que uno va y va, siempre va a dar 2 millas. 2 millas estas en estancias de hotel cuando se reserva con el hotel o cuando se reserva directamente con el hotel, 2 millas. Pero no he reservado con Booking y también me han dado las 2 millas. Así que es 2 millas aunque quiero el hotel. Y 1 milla en todas las demás compras. Fíjense, la otra me daba con la gasolina. Creo que era incluso mejor la anterior con la gasolina que con las cenas. Porque uno va a cenar, puede ser que una vez a la semana o puede ser que ni tanto. Hay veces que se demora más en salir a comer, pero la gasolina es una cosa que tiene todo el tiempo. Esto es muy bueno. Los 2 pases de acceso a United Club por año. Al menos nosotros lo disfrutamos muchísimo porque se come bien rico ahí y nada, y es un lugar donde puedes esperar el- tu vuelo con más tranquilidad, con más privacidad. Nosotros no, nos gusta. Beneficios de viaje con tarjeta de crédito. Estos beneficios son específicos para esta tarjeta. Es decir, tiene la primera maleta es facturada gratis. Es decir, tu primera maleta para el viaje que sea, el vuelo que sea, siempre va a ser gratis. Embarque prioritario. Siempre salimos en el grupo número 2, no en el número 1, pero bueno, al menos grupo número 2. Así estemos al final del avión, no importa. Siempre grupo número 2. Crédito de tarifa hasta 100, Global Entry, TSA Pre-Checkout. Bueno, eso no lo he utilizado nunca, no tengo claro cómo funciona. 25% de devolución en compras de bebidas de Premium Club, eso lo tenía la otra también, y sin tarifas de estación en el extranjero también la tenía la anterior. De beneficio gana hasta 1000 puntos que califican para Premier. O si esto es para calificar en Premier, ya tienes 1000 puntos de por sí nada más por tener la tarjeta. Y sin restricciones de fecha, lo mismo. Las mías no se vencen. Lo mismo. Beneficio de protección, lo mismo. Otros beneficios, colección de hoteles y recursos, de lo mismo. Tablero de puertas. Tienen Dash Pass de cortesía de un año. Oh, mira, este sí no lo tenía. Tienen Dash Pass de cortesía por un año. Una membresía para Dark Pass y caviar que brindan entregas ilimitadas con tarifas de entrega de 0%, de $0. Wow, este no lo había chequeado. Tengo que chequear esto para mí. Bueno. Eventos exclusivos para titulares de tarjeta. Eso me han mandado varios eventos, pero tienes que pagarlos con tus millas. Esos eventos exclusivos. Siempre te dan buenos precios en millas. Es decir, buenos precios que puedes pagar con las millas. Pero prefiero guardar mis millas para otras cosas. Esta tiene una cuota anual de $95. Bueno, creo que con el maletín, que siempre nos vamos a ahorrar, si viajamos mucho, el primer maletín no vamos a tener que pagarlo con los 2 pases de United, que cada uno tiene un valor de $100, creo que ya pagamos esos $95. Sí nos da para pagarlo. Ya le digo, tenemos que viajar varias veces, que se yo, en el año, para que nos ayude a pagar en nuestra mente esos $95 de una forma, por decir, de una forma. Esos maletines y esos accesos de United Club, bueno, creo que pagan esos $95 sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos para la tercera tarjeta. Vamos a aprender más. Entonces, en este caso nos harían, se llama tarjeta United Quest. Entonces, aquí tenemos 80.000 millas de bonificación. Vaya, muchísimas millas. Ahora, tenemos que gastar $5,000 en compras en los 3 primeros meses. Nos dan muchas más millas, 3 millas de compras en United, 2 millas en todos los demás viajes, 2 millas en cena, 2 millas en servicios de transmisión seleccionados y 1 milla en todas las demás compras. Wow, 125 en crédito de compra anual en United. Es decir, vas a tener $125 también de ahorro para tus compras en United. Usa millas, consigue millas. A partir de su primer aniversario, recupere 5.000 millas en su cuenta de MilePlus después de tomar un vuelo de premio operado por United o United Express reservado con sus millas hasta 2 veces cada año de aniversario.
Es decir, que te van a dar 5.000 millas cada vez que tomes un vuelo por año, algo así. Bueno, no entiendo muy bien eso, pero creo que vas a ganar 10.000 millas. Ya lo hice aquí, 10.000 millas por año. Beneficios de viajes con tarjeta de crédito. Bueno, eso creo que estamos casi que lo mismo. Primera y segunda maleta. Wow, este tiene la primera y la segunda maleta facturada gratis. No quiero ver cuánto está costando esto. Crédito de tarjeta hasta de 100 de Global Entry, embarque prioritario, 25% de descuento en compras de bebidas, sin tarifa, lo mismo. Beneficio del programa de Male Plus. Dice que gane hasta 6.000 puntos que califican para Premier. Eso es igual, para clasificar para Premier ya con 6.000 puntos. Creo que Premier uno clasifica como con 7.000 puntos y 4 vuelos. Así que ya casi que estás clasificado para Premier nada más teniendo esta tarjeta. Y lo mismo, si restricciones de fecha y no caducan las millas. Beneficio de protección, lo mismo. Otros beneficios, estos son los mismos. Wow, aquí está el golpe. El golpe de está aquí. Y es una cuota anual de $250 por la tarjeta. Creo que esto viene siendo bueno para una persona que viaje mucho, mucho. Porque tiene sus beneficios, tiene sus ahorros, pero creo que sería demasiado pagar $250 al año por la tarjeta. Vamos entonces a ver qué nos trae la última. Y estamos aquí en la última ya. Tarjeta Infinita United Club. Eso de infinita me suena que va a ser infinitamente cara. Entonces, vamos para allá. Bonita, me gusta, negra. Dice, 100.000 millas de bonificación, gastando 5.000 en compras en los primeros 3 meses. Entonces, ganan todas las compras. Aquí ya empezamos con 4 millas en compras United. 2 millas en en todos los demás viajes, 2 millas en cena y 1 milla en todas las demás compras. Y en el Club United, que en las anteriores tarjetas nos daban 2 pases, esta podemos entrar todas las veces que queramos en el año. Es decir, es una membresía ya directamente para entrar todas las veces que queramos en el Club United. Entonces, beneficio de viajes con tarjeta de crédito. Primera y segunda maleta, ya lo habíamos visto en el anterior. Servicio de viaje Premier Access, ya lo hemos visto. También. Todo eso, ya todo lo habíamos visto ya. Es lo mismo. Ya con esto estamos calificados en Premier, porque ahora yo creo que eran 7.000 puntos lo que necesitas para clasificar en Premier, que bueno, otra cosa más diferente de United. Pero bueno, nada más necesitarían, creo que 4 viajes, 4 vuelos en el año y ya estarían clasificados en Premier, que te dan muchos más beneficios también. Y bueno, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Más de lo mismo. Wow. 525, casi el doble del anterior. Creo que no. Nada más así fuerte vi, bueno, el acceso ilimitado a United Club y las 4 millas. Bueno, sí, son 100.000 millas, pero nada más estarían 20.000 millas con diferencia del anterior. Y creo que es demasiado dinero. Pero bueno, cada cual sabe y a lo mejor para una persona que viaja muchísimo, sí le daría resultado. Bueno, y entonces les voy a enseñar estos sitios con los que pueden trabajar ya teniendo la tarjeta y pueden ganar incluso más millas. Por ejemplo, este es Millas Plus Shopping. Aquí, como ven, desde ya comienza con fuerza, gana 1.000 millas de bonificación. Es decir, cada vez que ustedes van a comprar una tienda, automáticamente esto instala como un plugin a su navegador y pueden obtener descuentos. Es decir, no descuentos, sino que, por ejemplo, si van a Samsung, van a ganar 3 millas por cada dólar. Si compran en Home Depot, 3 millas cada dólar. Todo lo compran online. Él automáticamente va a buscar la tienda que usted está comprando y si es así, activa esta unificación. Y si compran con la tarjeta de United, les va a agregar más millas aún. Es decir, podemos seguir viajando. Tenemos este de Luxury Hotels. Esto está un poco fuerte. Son hoteles de lujos. Los precios no son bajos. Pero así todos, por el hecho de tener nuestra tarjeta de United, nos van a dar desayuno gratis. Nos van a dar una bonificación especial de $100 que vamos a poder utilizar durante nuestra estancia en el hotel. Y otras más ventajas que nos va a dar el hecho de que tengamos nuestra tarjeta de United. Tenemos este de United Vacations, que ese sí te los busca completamente. Es decir, usted puede buscar aquí
el viaje, el hospedaje, el transporte, todo puede conseguir desde esta página. Y también puedes sacarlo con las millas, y en caso de que lo pague con dinero, va a ganar más millas haciéndolo desde esta página. Y por último, porque no estoy claro si existen más, creo que hay más páginas de United que nos dan más beneficios, pero bueno, está United Cruises, que es de cruceros, que pasa exactamente lo mismo. Podemos sacarlo con nuestras millas, o podemos sacarlo con dinero y ganar más millas. Aquí, por ejemplo, están viendo 4 noches en Bahamas y solamente $129 en interior. Es decir, en habitación interior, Ocean View, balcón, bueno, hay varios ahí. Pero como ven, los precios están muy buenos para los cruceros. Y el hecho de que también vamos a ganar millas con esto es un plus. Creo que sin duda existen tarjetas para todos, de muchas aerolíneas y de muchos bancos diferentes. Yo les puedo hablar de esta porque tengo una y disfruto de los beneficios que me da. No olviden que dejé abajo en la descripción, en el primer comentario fijado, el link para aplicar por estas tarjetas, donde siempre me van a ayudar yendo por este link, ya que también yo gano un poquito de millas porque ustedes lo hagan a través de este link. Pero sin duda alguna, cada uno es un mundo y cada uno tiene diferentes necesidades y diferentes bolsillos, por supuesto. Así que nada, si les gustó este video, no olviden dejar su like, si no, subirle a Gusto del Consumidor, y nos vemos en la próxima aventura.